Adiós. Hola a todos, gente de internet, les saludo desde Yucatán, México. Mi nombre es Osvaldo y este va a ser un video un poquito diferente a los que subo en el canal. El día de hoy se están cumpliendo 13 años desde que empecé a coleccionar de manera asidua. Yo empecé a coleccionar el día 8 de marzo de 2008, me acuerdo perfectamente y ahorita les voy a contar cómo fue. Ya más de una década coleccionando, así que aquí voy a contarles pues básicamente el porqué. De dónde surge todo este fanatismo por Disney, por los discos de vinilo que también colecciono, por la música, etc. Pues porque tiene una historia y que pues tiene que ver obviamente con mi persona, no solamente con las películas y la música en general. Así que sin más preámbulo, comenzamos con este video. Ya, comenzamos. Bueno, ¿qué les cuento? De lo primero que me enamoré en esta vida yo creo que fue de la música. O sea, a mí mis papás, sobre todo mi mamá, me cuenta que yo desde niño ya memorizaba las canciones de Luis Miguel que ellos escuchaban. Pero básicamente mi primer amor en esta vida fue la música. Yo desde muy pequeño me interesé por los discos de vinilo que aquí en mi casa teníamos. De hecho, me acuerdo que teníamos la colección de cuentos y canciones de Cricri. Pero teníamos el problema de que nuestro tocadiscos ya no servía. Teníamos un estéreo de los de la época, un Panasonic que tenía para cassettes, para radio y para discos de vinilo, pero desde que yo tenía uso de razón a los 2 años, casi 3 años, ese tocadiscos no servía y yo siempre le pedí a mi mamá que intentara ver si funcionaba, pero pues nunca funcionó. Yo creí que ya era un formato muerto, mis papás creyeron que ya era un formato muerto, desapareció ese formato de mi vida incluso antes de que yo pudiera realmente conocerlo, pero nunca se me olvidó. Fue una curiosidad que siempre tuve ahí latente. Y bueno, yo siempre jugué, digamos, con cassettes. Los cassettes eran todo para mí en la infancia. Me acuerdo mucho que me gustaba escuchar música a todas horas. No sé, toda mi infancia en algún momento la asocio con alguna canción o algo. O sea, tengo música que de verdad, mucha música que me trae muchos recuerdos. Pero las películas llegaron a mi vida mucho después que la música, cuando yo tenía 4 años. Cuando yo tenía 4 años, mi fiesta de cumpleaños se grabó en un videocassette. Y por ese motivo, específicamente por ese motivo, mis papás decidieron comprar un reproductor de VHS para que pudiéramos ver esa grabación aquí en la casa. Y al mismo tiempo, cuando yo estaba en el jardín de niños, me hice amiguísimo de un chico cuyos padres sí compraban películas asiduamente. Ese chico tenía pues varias películas en su casa, yo no tenía ninguna, entonces había una enorme diferencia entre los dos. Entonces mi mamá se llevaba con su mamá, nos juntaban, íbamos a su casa, veíamos películas, o él me prestaba las películas y las veíamos aquí. 2 películas que él tenía que eran Peter Pan y Tarzán. Esas 2 películas, o sea, fueron mi primer contacto con Disney en la vida. Y después fue con Titanic. Yo siempre cuento que yo me di cuenta de que había aprendido a leer con Titanic porque yo tenía 5 años cuando salió en videocassette y este chico tenía el videocassette y nos sentábamos, o sea, él y yo, a leer 3 horas de subtítulos. Teníamos 5 años, ¿qué niño de 5 años en esa época se sentaba a leer 3 horas de subtítulos? Yo amaba Titanic, a la fecha sigo amando Titanic. Titanic es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Bueno, creo que es mi película favorita en la vida. O sea, me obsesioné con eso y luego me obsesioné también con la historia del Titanic en sí, del barco real, de pues las investigaciones que se han hecho a lo largo de los años para encontrar sus restos, de los sobrevivientes del Titanic, de los motivos por los que se hundió, de la gente que, bueno, todo lo que tiene que ver con el Titanic es algo que me fascina leer, es algo que me fascina escuchar y todo se deriva de ese primer contacto con esa película que este amigo tenía en VHS. Sus VHS eran originales, le compraban películas originales, cosa que pues en mi caso no sucedió. Entonces aquí teníamos películas pirata, pues así crecí, con piratería. Teníamos, me acuerdo perfectamente, Hércules, El Rey León 1 y 2, Mulan, La Dama y el Vagabundo, Bichos, Una aventura en miniatura. Teníamos Ants, hormiguitas, en el mismo videocassette, o sea, Bichos y Ants en el mismo videocassette.
Teníamos algunas películas de Dragon Ball, también era muy fanático de Dragon Ball, y mis vecinos, unos chicos que vivían a 3 casas de aquí, tenían unos videocassettes originales de Dragon Ball que me encantaba verlos, les pedía que me los prestaran, hoy en día los he podido encontrar y agregado a mi colección. Y mi único contacto con cintas originales realmente era ir al videoclub a rentar películas. Yo siempre le pedía a mi papá que rentáramos películas, era algo que a mí me gustaba. Ver las películas y escoger una y saber que iba a ser mía por 48 horas, era genial. Y, esa simple visión de tener ahí las películas. O sea, yo estaba acostumbrado a la piratería, era la cosa más normal del mundo, pero había algo en las películas originales que yo decía, es que está más padre tener las originales, está mejor. Yo desde muy pequeño le pedía a mis papás que me compraran películas originales, pero normalmente no lograba convencerlos. La única vez que los convencí, yo quería que me compraran La Sirenita. Mi mamá me había prometido que iban a comprarme La Sirenita, que andaba a la venta por esos días, y en lugar de eso me compraron este videocassette de Oliver Twist. Y me quedé sin La Sirenita. Me compraron Oliver Twist simple y sencillamente porque estaba mucho más barato. Y esta fue mi primera película original. Cuando tenía 9 años, recuerdo que rentamos el videocassette de la edición platino de La Bella y la Bestia. O sea, era la primera vez en mi vida que yo veía La Bella y la Bestia. Entonces, me gustó mucho la película. Creo que fue mi primera película favorita de Disney. Sí, la verdad es que creo que sí lo fue. El punto es que cuando llegó mi cumpleaños número 10 ese año, en 2003, yo pedí que me regalaran La Bella y la Bestia en VHS y milagrosamente mi papá aceptó. No tuve fiesta de cumpleaños en aquella ocasión, así que tampoco es que hubiesen gastado demasiado por mí ese año y mi papá dijo, va, está bien, te la compro. Y esa sensación de tener una película original por fin en mis manos fue, wow, me gustó mucho. Yo había contado, recuerdo que en ese tiempo yo estaba en un equipo de básquetbol y yo había contado en el equipo a mis compañeros que me acababan de regalar ese videocassette y yo estaba de verdad como con el mejor regalo del mundo. Y uno de mis compañeros me dijo, oye, fíjate que yo tengo películas de Disney originales que nunca veo y de hecho hace poco mi mamá estuvo a punto de tirarlas, pero decidió que mejor las va a vender. ¿Te gustaría que te las venda a ti? Y yo dije, sí, gracias, por favor. Y este chico me vendió Blancanieves, Pinocho, El Libro de la Selva. Y también me acuerdo que me había prestado para ver, esas no se las compramos porque mis papás no querían comprar demasiadas películas. Pero habíamos visto también Policías y Ratones y Bambi. Entonces fueron como 5 películas Disney nuevas en tan poco tiempo. O sea, yo nunca había visto Blancanieves, nunca había visto Pinocho, nunca había visto El Libro de la Selva y me encantaron. Y sobre todo Blancanieves. Al final del videocassette venía con un documental de cómo se realizó la película y ese documental a mí me enamoró. O sea, era un documental chiquito, creo que es el documental más breve que hay sobre la realización de Blancanieves hoy en día, pero para mí que no tenía absolutamente ningún contacto con el mundo del internet en ese tiempo, estoy hablando de 2003, y que nunca había visto un documental sobre cómo se hace una película y mucho menos una película de dibujos animados, fue como descubrir el hilo negro. Fue muy impactante. Ese mismo año 2003 salió Buscando a Nemo. Me acuerdo que fuimos a verla al cine y mis papás habían dado cuenta de que me gustó mucho Nemo. Pues mis papás decidieron comprarme para ese diciembre como regalo de Navidad el VHS de Buscando a Nemo. Terminó el año 2003 y terminaron las películas originales para mí. No hubo más. Por un tiempo. Bueno, regresamos ahora al mundo de la música. Yo conocí al grupo Parchís. Bueno, esto ya no es ningún secreto aquí en YouTube, ya lo he dicho en otros videos, que a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho la música infantil antigua, o sea, me gusta mucho la música antigua en general, y la música infantil en español que se produjo durante finales de los 70 y principios de los 80, o sea, ese periodo, era música pop básicamente. Estaba un poco orientada a los niños también y tenían obviamente repertorio infantil. No sé, es música que siempre me ha llamado la atención. Música antigua, en general yo creo que es la forma en la que definiría mi gusto por la música infantil, porque hasta la fecha me gusta también Cricri. Creo que es música muy culta la de Cricri. Y no sé, la música de Parchís me llamó mucho la atención, los conocí a través de un documental, en 2006 pasaron un documental sobre Parchís, yo me enamoré de su música, me enamoré de la historia de la agrupación
Y yo había tenido bastantes problemas para conseguir algunas de sus canciones. No toda su discografía estaba disponible en internet en buena calidad. Y luego la música digital que transferían a veces de los vinilos a MP3 no siempre es buena, a veces sí era buena, a veces no. Entonces la música de Parchís, para poder escucharla completa, la discografía completa, había que conocer los discos de vinilo. Para esas alturas, ya 2008, no sé, se me cruzaron los cables. Yo dije, quiero conocer esta música, me gustaría tener un poco la experiencia que siempre he querido tener de escuchar ese formato del disco de vinilo, cómo escuchaba la música la gente antes, o sea, porque yo viví una época de transición. Mis papás cuando yo era niño me ponían vinilos, cuando yo empecé a tener uso de razón solo escuchaba cassettes. A mis 14 años de edad yo ya usaba CDs, ya tenía MP3, era una época de transición en cuanto a la manera de escuchar música. Y yo tenía la curiosidad, o sea, esa curiosidad estaba latente desde que yo era un niño pequeño de cómo se escuchaba la música antes, siendo que el formato del disco de vinilo fue el rey de los formatos durante décadas. Y durante esas décadas se produjo música maravillosa. Y yo quería escuchar eso de esa forma, simplemente era una curiosidad. Pues al poco tiempo, unas semanas después, en marzo, el 8 de marzo de 2008, estaba yo caminando, era sábado al mediodía, caminando por las calles del centro de Mérida y tenía ese pensamiento en mi cabeza, o sea, estaba pensando precisamente en eso y de repente crucé frente a un bazar que se llamaba Bagdad, ese bazar ya no existe. Yo iba caminando y de reojo vi que en el fondo del bazar había un tocadiscos. Regresé e inmediatamente entré al bazar. Como, o sea, es que fue bastante loco, o sea, yo estaba pensando en eso y estaba pensando en las pocas probabilidades que tenía de encontrar la música que yo estaba buscando. De repente lo piensas, ¡pup! Y ahí está, a tu lado izquierdo. ¡Rarísimo! Entré, caminé hasta el tocadiscos, miré al lado derecho y había 2 pilas de vinilos. Qué raro sería que en estas 2 pilas de discos de vinilo hubiera alguno de Parchís, porque yo estaba buscando esos discos. O sea, sería rarísimo que estuviera ahí. Amigos, las rarezas suceden. Encontré este disco de Parchís, que es básicamente el más conocido de Parchís en México. Ahí estaba. O sea, yo creo que se me veía mucho la cara de emoción porque el señor, el vendedor, sin que yo le preguntara nada, me dijo: están a 10 pesos cada uno. ¡10 pesos! ¡10 miserables pesos! Yo tenía 10 pesos, o sea, tenía 10 pesos y había otro disco en ese mismo rincón, un disco de Napoleón, de José María Napoleón, que me llamó mucho la atención porque hay una canción de Napoleón con la que yo crecí que se llama Pajarillo. No pude comprar el disco de Napoleón porque solo tenía 10 pesos, entonces solo me llevé el disco de Parchís y recuerdo que dije, bueno, el lunes regreso por el disco. Regreso el lunes y el disco ya no estaba. El disco de Napoleón se esfumó, ya no estaba y dije, bueno, supongo que lo volveré a ver pronto, ¿no? Porque ya para esto yo ya había empezado a averiguar en dónde venden vinilos en Mérida. Empecé a recorrer las calles del centro de Mérida preguntando, averiguando dónde podía comprar discos y encontré lugares. Yo no sabía que había varios lugares, pero sí, había varios. Bueno, les cuento, ese disco de Napoleón me tomó 10 años volver a verlo. 10 años, hace 3 años lo conseguí. Y fue como, wow, hace 10 años que te estoy buscando, amigo. Gracias por aparecer, bienvenido a mi vida. Solo que ya no me costó 10 pesos, me costó 25. La inflación. A todo esto, cuando yo llegué a mi casa con el disco de Parchís, recuerdo que lo primero que hice después de asentarlo en mi cuarto fue ir al patio a ver los otros discos de vinilo que había en mi casa. A finales de 2002, mi abuela me había regalado algunos discos que ellos tenían de la época en la que ellos tenían discos en su casa, en casa de mi abuela, discos que habían pertenecido a mi abuelo, a mi abuela, a mi mamá y a sus hermanos. Me regalaron algunos y pues yo recuerdo que fui a buscarlos, los limpié, como sabía que se podían limpiar, como imaginaba que se podían limpiar, no tenía idea absolutamente, y a veces creo que todavía no tengo idea de cómo se debe manejar un vinilo. Bueno, algo sé hoy en día, algo he aprendido. Y entonces ahora mi siguiente idea pues era conseguirme un tocadiscos. Empecé a encontrar los discos de Parchís milagrosamente.
empecé a encontrar discos de música que yo ya conocía y que yo no sabía que habían sido grabados originalmente en vinilo, no sabía qué tan antiguas eran esas canciones. Todo esto me llevó a conocer, en lo que yo iba viendo y buscando discos entre tienda y tienda, artistas y música que yo no habría conocido de otra manera si yo no me hubiese involucrado con los discos de vinilo. Discos de Cricri, empecé a encontrar también discos de Disney. Yo no tenía idea de que había producciones en vinilo de Disney. Son cosas que uno no tiene manera de saber. Y empecé a comprar también esos discos. El primero que me compré fue el de La Bella Durmiente. Después encontré otros más de Disney. Y recuerdo que ese mismo año, precisamente por estar escuchando ese disco, yo en la escuela mencioné que conocía una canción de La Bella Durmiente, que es la de Eres tú, el príncipe azul, con el doblaje original. Y estando en la secundaria, una amiga me prestó el DVD de La Bella Durmiente. Ella tenía esta edición de La Bella Durmiente que no tenía el doblaje original. Yo tenía la esperanza de escuchar el doblaje de esta película con la canción que yo quería, pero no estaba el doblaje original que yo esperaba escuchar. Había un redoblaje y no me gustó para nada el redoblaje, sobre todo al momento de llegar a esa canción de Eres tú el príncipe azul, porque fue una decepción enorme escuchar no solo una letra diferente, sino una voz que para mí no encajaba con el personaje. Mi primer impulso fue tomar el control remoto, apretar el botón de audio y para cambiar. Yo quería cambiar la pista de audio y al momento de cambiarlo, el audio que seguía era el doblaje en portugués, el doblaje de Brasil, y era un doblaje que se escuchaba antiguo y me llamó la atención porque yo era lo que yo quería escuchar. O sea, es una película antigua, yo estaba esperando escuchar un doblaje antiguo y por simple curiosidad decidí dejar correr el doblaje en portugués. Y ese momento, pues siempre lo voy a recordar como el momento en el que yo me enamoré del portugués. Conocí el portugués a través de esa película con ese doblaje. Y desde eso no he dejado de amar el portugués. O sea, yo me enamoré, no sé de qué, del sonido, de la similitud del idioma, porque yo no había visto La Bella Durmiente, pero yo estaba entendiendo cosas. Me llamó tanto la atención, me dio tanta curiosidad, que volví a ver la película completa en portugués, luego la volví a ver en inglés. Me dio curiosidad, me llamó la atención tanto el portugués como el inglés, pero sobre todo el portugués, la verdad. Y yo empecé a buscar clases de portugués por aquí, en Mérida, y no encontraba. No había escuelas donde te decían, se supone que ofrecemos portugués, pero no tenemos maestro actualmente, así que llámanos el próximo semestre o el próximo año y a lo mejor ya tenemos maestro. Yo tenía ganas de aprender. O sea, es de esas pocas veces en la vida donde dices, oye, esto está padre, quiero aprender. Como no había oportunidad para mí de estudiar portugués, pues dije, bueno, pues digo, vamos a ver más películas en portugués. Y pues como una consecuencia natural de que yo ya había empezado en esto de coleccionar discos, pues empecé a plantearme la idea de coleccionar también películas para poder verlas con doblaje brasileño. Digo, es con propósitos educativos, no me pueden regañar mis papás. Entonces empecé a comprar películas con ese propósito. Créanlo o no, ese era mi único objetivo al inicio, aprender portugués y después inglés. Es una curiosidad que yo sé que nunca se habría despertado en mí de una manera tan intensa de no haber sido porque no me gustó el doblaje de La Bella Durmiente que yo vi. Al día de hoy, pues yo soy profesor de inglés, trabajo como profesor de inglés y pues desde hace 6 años esta colección se costea gracias a que yo sé hablar inglés, amigos míos. Gracias a eso, cuando empecé a coleccionar películas, la primera que yo estuve buscando fue precisamente La Bella Durmiente. En octubre de ese año salió la edición platino, la edición del 50 aniversario. Y me acuerdo que cuando la tuve en mis manos fue... ¡Wow! ¡Por fin! Un par de meses antes había comprado el DVD de Sinfonías Bobas, que también pues, son cortos antiguos. A mí me gusta mucho toda esa etapa de la historia de la animación de Disney en sus inicios, porque es no solamente la historia de la animación de Disney, sino que es una parte de la historia del cine en general. Entonces así empecé a coleccionar DVDs. Después empecé a comprar también VHS, empecé a comprar también música en CD, seguía comprando música en vinilo. Al día de hoy mi colección asciende a más o menos 425 películas
Digo, 425 títulos, digamos, o sea, no estoy contando ahí como películas que se repiten o que tengo en varios formatos, sino hablando de títulos cinematográficos, por así decirlo, unos 425 más o menos. En cuanto a discos de vinilo, unos 600. No, de los discos de vinilo no les puedo dar el número exacto porque pues no lo tengo presente ahorita, pero la última vez que conté hace poquito, hace como un mes, eran más o menos 600, quizá un poco más de 600, y eso es lo que principalmente colecciono. De CDs no tengo tantos, son muchos menos, igualmente VHS son menos títulos. Algunos los he comprado porque parte del ejercicio, digamos, que hice al momento de empezar a coleccionar fue tratar de reunir música que me había marcado en la infancia y que yo solo había tenido pues en pirata, como ya les dije. Hacerla parte de la colección ya de manera oficial en el formato original o en una edición original pues ha sido una maravilla para mí, porque es como rescatar pedazos de mi historia personal con la música y con el cine. Porque una vez que empecé a comprar películas, o sea, no compraba solamente de Disney, me acuerdo que compré las de Space Jam, las de Harry Potter, todas esas películas que de repente veía en el súper. Me gustaba mucho ir a comprar a Soriana, a Bodega Aurrerá. Había un Bodega Aurrerá, hay todavía un Bodega Aurrerá. Lo que quise decir es que había en ese Bodega Aurrerá una zona de discos que desde el año pasado ya no hay muchos discos ahí. Entonces yo compré muchas películas ahí, algunas de Disney las compré baratísimas ahí. Pero sí, o sea, me gustaba ir a Soriana, me gustaba ir a Bodega Aurrerá, me gustaba ir también a Walmart. En Walmart todavía quedan un poco de películas, ya voy extrañando un poco que estén surtidas las sucursales de Walmart, sobre todo ahorita en la pandemia. Pero la última vez que fui no había mucho catálogo, solo me pude comprar un Blu-ray ahí que fue el de 1917. Había otras películas, pero estaban un poco caras y preferí no comprarlas ahí. Creo que las compraré más adelante, cuando las encuentre más baratas. También extraño mucho ir a Blockbuster, amigos. Recuerdo que cuando fue el cierre de Blockbuster estaban poniendo descuentos enormes y ridículos en las películas. Películas que tenían 20% de descuento, a los 3 días ya tenían 30% de descuento, luego 50%. Y creo que en sus últimos días me parece que tenían ya más de 50% de descuento. O sea, prácticamente estaban regalando todo su catálogo, todo su stock. Y creo que un efecto secundario de coleccionar es sin duda acostumbrarte a abrir los productos, sobre todo cuando son nuevos y sellados, cuando consigues las cosas y tú eres el primer dueño. La sensación de abrirlo es genial y el olor, sobre todo, el olor a nuevo, digo, es plástico, pero así como la gente que colecciona libros te dice que no hay mejor olor en el mundo que el olor a páginas nuevas, al libro recién abierto, creo que podemos decir lo mismo los que coleccionamos vinilos, los que coleccionamos películas, CDs, etcétera, porque la verdad es que incluso con vinilos me ha tocado abrir tanto vinilos recientes fabricados en los últimos años, como vinilos de hace mucho tiempo, discos que llevan más de 20 o 30 años cerrados. Nunca se abrieron y he tenido yo la oportunidad de abrirlos. Y ese olor a disco nuevo, a plástico nuevo, a papel nuevo, incluso con los folletos o con los slipcovers o con el arte que viene por dentro, es genial. Después de ciertos meses el disco deja de oler así, entonces es una sensación que se tiene que disfrutar cuando acabas de comprarlo. Algunas personas me han regalado películas también, no les voy a mentir. Me he hecho fama de coleccionista más o menos entre mis amigos, alguno que otro por ahí me ha regalado películas. Una vecina me regaló un lote de discos de vinilo, otra vecina también me regaló un lote de discos de vinilo un poco más pequeño, pero que pues se agradece porque es una manera de aumentar la colección, de conocer música nueva. Recuerdo que también algunas maestras de la universidad que sabían que me gustaba mucho esto, me regalaron uno que otro vinilo y uno que otro VHS. No sé si se han fijado que a veces al final de los videos pongo algunos agradecimientos de gente, nombres de personas que me han regalado cosas, porque bueno, pues es una manera de agradecer y de dar crédito también, porque pues es parte del video, digo, estoy mostrando algo que ellos compraron, así que gracias por darme material para hacer videos para YouTube. No, la verdad es que lo agradezco mucho como regalo, porque a fin de cuentas me lo han dado con buenas intenciones y me considero muy afortunado por eso. Me considero muy bendecido por la gente que conozco, tanto en mi vida normal como por la gente que he conocido a través de YouTube y a través de las redes sociales.
Y en buena parte ha sido por ser fan de Disney, o por ser fan de Parchís, o por ser fan de los Beatles, pero principalmente el motivo es por compartir la música que nos gusta, las películas que nos gustan, o ambos. Otro detalle de mi colección, por ejemplo, es que trato de no enfocarme demasiado en ediciones muy difíciles de conseguir o como cosas demasiado extravagantes. Procuro casi como regla de oro comprar las películas o la música en el formato más accesible, como que las ediciones más comunes, las que cualquier mexicano que entre a una tienda puede comprar, ¿no? Sí, en ese sentido, mi colección es bastante humilde, digamos. Incluso para importación, trato de no comprar productos importados, importo lo menos posible, únicamente cuando es muy necesario. No sé, prefiero tener el producto local, incluso si no es el mejor, no sé, por ejemplo, en cuanto a Disney, a veces las presentaciones de Estados Unidos en Blu-ray son más bonitas, están mejor elaboradas, mejor cuidadas que las locales, que las nacionales. En el caso de los Beatles ocurre exactamente lo mismo, sobre todo cuando son ediciones fabricadas en Europa. Y en el caso de Warner, por poner un ejemplo, muchas veces las películas solo están disponibles en México en versión importada. Bueno, en esos casos es la única opción que hay para comprarlas, pero siempre que se puede prefiero el producto nacional. Pues esa es la historia, no les quiero aburrir más. Gracias si ya llegaron hasta este punto del video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ya saben que yo les puedo responder en los comentarios. Esa es la historia de cómo he formado esta colección. Yo sé que no la he mostrado toda, me falta sobre todo mostrar discos de vinilo. Ténganme paciencia. Les agradezco mucho que hayan visto este video. Me despido de ustedes como siempre deseándoles que tengan un excelente día. Mi nombre es Osvaldo, nos vemos en el próximo video, hasta luego.